El día 14 de enero, en la red social de Twitter /X, se sube un vídeo que crea polémica y revuelta, que es el siguiente. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por corrupción? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas tener que defender un gobierno cercado por tantos casos de... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? A mí me dejas en paz. ¿Qué haces? Me dejas en paz. Que sí, que no te estoy diciendo nada, pero... en paz. ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por... ¿Pero qué haces pegando a mi compañero? ¿Pero estás viendo la cabeza o qué, Antonio? ¿Pero cómo llevarlo de tener que estar defendiendo un gobierno abiertamente corrupto? ¿Pero estás bien o no? ¿Te pasa algo o qué? ¿Llamamos a la policía o algo? ¿Llamamos a la policía? Porque lo que acabas de hacer es una agresión, ¿eh? ¿Pero a ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal? Como podréis haber visto, se trata de un altercado entre dos personas. Por un lado, el chaval que se acerca a preguntar al susodicho se llama Vito Quiles. Y por el otro, el preguntado, el que reacciona violentamente, se trata de Antonio Maestre. Ambos son lo que podríamos llamar figuras mediáticas, por no llamarles periodistas, ya que creo que ninguno de ellos ostenta el título académico oficialmente. La cuestión es que mucho se ha empezado a debatir sobre la violencia contra este tipo de interacciones. Cuando una persona con un micrófono, esto lo hemos visto en infinidad de ocasiones en televisión, por ejemplo, cuando el periodista, el entrevistador, se acerca a tosigar a otra persona de la que le interesa sacar una reacción. Bien, Vito Quiles es una persona que se dedica al proceso mediático, a la revuelta mediática. Su figura se basa principalmente en crear polémica, en crear tensión y en crear, en definitiva, situaciones incómodas para quien las pregunta, ya que él mismo dice hacer periodismo que incomode y periodismo crítico, y lo hemos visto en multitud de ocasiones preguntarle a los dirigentes del gobierno de España. Muchas preguntas que pueden parecer una labor ciertamente audaz por la calidad de preguntas que hace contra los dirigentes de nuestro país, y que estos, en prácticamente todas las ocasiones, los que se ven criticados, reaccionan de forma muy hostil y de forma muy violenta contra Vito Quiles, por lo menos dialécticamente. Bien, en este caso Antonio Maestre no ha reaccionado violentamente solo desde el punto de vista dialéctico. Pues como vemos, le ha arrancado el micrófono de las manos, la herramienta de trabajo, y la ha reventado contra el suelo. Y acto seguido después parece encabritarse y parece querer agredir a las personas. Se ha empezado a debatir mucho y se ha hablado en la red social sobre cómo esto afecta a la justificación de la violencia contra este tipo de figuras. Porque, como ahora después veremos, el entorno mediático de España, que quiero recordaros fundamental que lo tengáis en cuenta, y no solo en España, seáis del país que seáis, es que el quinto poder, por así llamarlo, el periodismo, es decir, lo que las personas y los mecanismos por los que se pueden, que dirigen y que comparten la información, es fundamental para la población, es fundamental para la reacción y para el conocimiento que tenga la población sobre el ejercicio político, en definitiva, o sobre lo que hacen los dirigentes. Digo esto porque el periodismo puede ser una herramienta de brutal radicalización dependiendo del punto de vista del que se lea o la fuente de la que uno se informe. Como siempre, os quiero fomentar, por favor, el pensamiento crítico para no caer en este tipo de artimañas. Porque un ser humano que recibe, aunque suene como un oxímoron, el que recibe información falsa está siendo más ignorante todavía. El caso es que lo digo porque una cúpula, como siempre ocurre, ¿no?, en las dirigencias y en los mecanismos, en las instituciones en general, aunque no sea oficial una institución gubernamental, me refiero a que el periodismo, las asociaciones de periodistas, siempre, como ahora veremos, son tan endogámicas que siempre acuden a protegerse entre ellos. Sea cual sea el caso,
sin depender de las circunstancias, al parecer. También veíamos hace poco el caso de Ana Pardo de Vera, otra periodista que sufrió una interacción desafortunada con otra figura mediática, Bertrand Ndongo, que a su vez Bertrand Ndongo y Vito Quiles pues ellos mismos reconocen que hacen ese tipo de interacciones para hacer esa forma de crítica que te puede parecer más o te puede parecer menos lícita. El tema de ir tan incisivo, ¿no? Ellos nunca reaccionan violentamente, eso sí, estas personas no golpean, ni no aporrean, no empujan, sino que van directamente a la yugular, simbólicamente me refiero, a preguntar preguntas muy incisivas para o incomodar o intentar sacar la reacción, y ciertamente en esta ocasión la de Vito Quiles y Antonio Maestre lo ha conseguido. La cuestión es cómo en muchas ocasiones el equipo mediático, y con el equipo mediático me refiero a todos los compañeros periodistas que forman parte, y esto es fundamental que lo entendáis, que forman parte de mecanismos comunicativos que estén afianzados en el Estado. Es decir, aquellos que se nutren muy parcialmente o enteramente de la ayuda del Estado, evidentemente pues de forma económica, ¿no? Esto es fundamental para que entendáis el funcionamiento no como periodistas, sino como humanos, de que el interés se antepone a cualquier otra cosa. Lo digo porque los periodistas entre ellos, como si fuese una tribu, ¿no? O como si fuese un grupo que deben protegerse entre sí, esto es una reacción pues totalmente, ¿verdad? Totalmente lógica en lo que cabe esperar. Varios otras figuras periodísticas, como ahora veremos el presentador Iñaki López, han hecho mofa y se han reído del altercado con el que Vito Quiles ha perdido el micrófono y se han visto agredidos, ¿no? Tanto el cámara como el señor Vito Quiles, con lo cual se les ha echado en cara, sobre todo, el tema de la hipocresía. Fundamentalmente es la hipocresía que se tiene y la doble vara de medir, como se suele decir, es decir, el doble rasero que tiene esta gente, estos opinólogos, a la hora de opinar sobre una cuestión en la que el agredido es quien es, y en otras ocasiones en las que la víctima, al no tener esa cuerda ideológica, al no tener esa perspectiva compartida, ¿no? Al no estar en esa subtribu, digamos, de forma jocosa, entonces el culpable o el agresor, me refiero, no se le tiene tanto en consideración. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que veáis por qué ha habido ciertamente personas a los que esta gente, yo no me interesa la ideología de ningún de estos llamados periodistas como Antonio Maestre o Iñaki López, no me interesa su ideología, me da exactamente igual, solo que me llama la atención que pues ellos parece ser que, siguiendo pues un relato, llaman a todos sus disidentes fascistas, como suelen hacer. Está claro que esta gente, con el perdón de la expresión, no tiene ni puta idea de historia, ¿no? O sea, no saben lo que es el fascismo, esta moda de llamar fascista a la gente, que es muy del siglo XXI, ¿no? También entendible porque es las raíces culturales después de la Segunda Guerra Mundial, vale, es entendible, pero esta gente no tiene ni puta idea de lo que es el fascismo, ni de qué fue el movimiento de Mussolini, que tuvo lugar en Italia en el siglo XX, ni sus bases políticas, ni han estudiado la filosofía que ello conlleva. O sea, lo usan como el que llama subnormal o el que llama gilipollas a otra persona, como un descalificativo, cuando es pues una ideología política que te puede parecer mejor o peor, como te lo puede parecer el comunismo, el bolchevismo, el trotskismo, etc. Vamos a ver ahora estos ejemplos a los que me refiero. El primero sería del llamado Rubén Sánchez, ¿no? Que es el manager o el jefe de Facua, que, si no me equivoco, es una empresa, ¿no? Que lucha contra empresas y gobiernos.
Es decir, un hombre que debería, claro, en primer momento debería dar a entender una confrontación contra la violencia y contra el abuso, ¿no? Pues aquí lo tenemos jaleando y aplaudiendo la actitud de Antonio Maestre. Le pone un mensaje en el que dice, ole tú, ¿no? Prácticamente enorgulleciendo, jaleando. Entonces, en una de las respuestas le dice una persona aparentemente aleatoria, un usuario, ¿no? Le dice, ¿cómo defiendes eso? Y él responde, lo defiendo como deporte olímpico, ¿no? Una respuesta irónica al fin y al cabo. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el del presentador de Iñaki López, ¿no? En el que, bueno, pues después del altercado, Antonio Maestre dejó un mensaje, un post en su perfil de Twitter, en el que decía, Vito Quiles se va a tener que comprar un micrófono nuevo. Y Iñaki respondió con un GIF, ¿no? Un GIF gracioso, en las que se ve a unos hombres reaccionando seguramente por un gol, alegres, y pone como texto 7,8 metros con el viento en contra, tenemos plusmarca. O sea, que como podéis ver, un cachondeo del altercado, ¿no? Y luego mucha gente le ha echado en cara. El punto de la hipocresía viene porque mucha gente ha sacado capturas en estas ocasiones, de estas personas en las que argumentaban en contra de los comportamientos violentos. Como podemos ver en el caso de, por un lado, Iñaki López primero, vemos lo siguiente. Hay un mensaje suyo de Iñaki López diciendo, para que las personas crezcan libres hay que denunciar los delitos de agresión. Lo contrario da alas a comportamientos violentos como el que tú has sufrido. Ánimo. Le responde otro usuario, Iñaki, si hubieran dicho lo mismo de tus hijos, y no defiendo ninguna agresión. Yo como madre no sé cómo habría actuado. Aquí presuntamente pues estarán hablando de una agresión que hubo en el que unas u otras personas lo estarían justificando, se ve por el insulto a unos hijos, ¿no? Y entonces Iñaki responde, lo dicen a diario, hay más y mejores vías que la violencia para reaccionar. Créame. Punto y separado. Vamos ahora a la argumentación en contra de la violencia del propio Antonio Maestre, ¿no? El primer párrafo de un tuit, de un mensaje muy, muy largo, ¿no? Nos quedamos con el siguiente. Cito. Nunca, jamás, la violencia puede ser aceptada y tolerada para dirimir la indignación por un comentario, chiste, artículo, mensaje o palabra. Eso, algo básico que nos hace vivir en sociedad y no en un régimen de barbarie donde prime la ley del más fuerte. Ha sido cuestionado por columnistas y medios de comunicación que se pretenden llamar a sí mismos profesionales. En definitiva, y como último ejemplo, veremos el de Rubén Sánchez, uno de los primeros mencionados, que dice, pretender dar lecciones mediante la violencia solo es propio de fascistas. Aquí vemos el nombramiento del fascismo. Estoy convencido de que las agresiones a los reyes y los presidentes del gobierno y la Generalitat no las han cometido las víctimas de la tragedia, sino grupos de ultraderecha. Y con este último mensaje se ve claramente que lo que importa en este tipo de institución, ¿no? Que se adhiere al Estado por lo menos actual, digamos, ¿no? Los que son subvencionados, los que sirven como se hacen una cúpula endogámica entre ellos y siguen un mismo relato, podemos ver cómo les importa muy poco la violencia, que lo que realmente les importa es la ideología, como podemos observar, la ideología del agredido. Es decir, si la ideología del agredido, en este caso Vito Quiles, que no toma ningún comportamiento ofensivo, de hecho podéis ver cómo en ningún momento ni hace ademán de tocarlo, ni gesto de contraatacar. Aquí vemos cómo, por un lado, si el agredido es de cierta ideología o que no comulga con la suya propia, parece ser que está bien, que es gracioso y que es justificable, ¿no? Que hay jolgorio. Pero, sin embargo, por otra parte, si el agredido resulta ser de su propia cuerda, o incluso por acoso en redes sociales, que puede ser menor que la agresión física, podemos ver como todos ellos, como en el caso de la periodista
nombrada, la que tuvo el altercado con Bertrand Ndongo, todos se ponen de acuerdo para defenderla a ella porque forma parte del grupo. Esto parece un pensamiento muy tribal, pero creo que conlleva su propia lógica. Es que el periodismo, como quinta columna, es a grandes rasgos, se ha convertido, parece que algunos se han convertido en eso, en defensores de los políticos que parecen ser la nueva aristocracia. O sea, que tienen gente de una clase social que parece de otro estrato social, ¿no? Que no se les puede toser encima, no se les puede investigar y no se les puede llevar la contraria, ¿no? Parece la nueva aristocracia, los nuevos nobles, los nuevos patricios. Los políticos son los nuevos elegidos y ya tienen sus propios mecanismos, que es el poder del periodismo, para que puedan ser defendidos mediante la infiltración, mediante la inoculación de la información como convenga. Por eso, de verdad, y si algo podéis sacar en claro de todo este embrollo, es que tengáis en consideración analizar la información siempre que llegue a vosotros desde el punto de vista más analítico, más metódico, más detallado posible. Tened en cuenta que todos y cada uno de los que os comunican la información, incluso yo en este momento, os lo dicen con cierto tipo de sesgo y cierto tipo de perspectiva por lo que ellos piensan, por sus creencias o por su tipo de idea. La cuestión es que tengáis eso en consideración siempre, y vosotros al comunicaros también lo haréis, pero para que no caigáis, para que no os enrollen las neuronas con un interés propio, que tengáis en cuenta la forma de actuación de forma poliédrica desde varios prismas y analizando la información de una forma abstracta, es decir, no de una forma contada la historia desde una boca, sino contada, o sea, vista la información desde el exterior, de tal forma que fuese uno un espectador, ¿no? Y simplemente era eso como conclusión, que hoy en día, mucho cuidado, si vivimos en la era de la información, que duda cabe, pero lo que más preocupa es la calidad de la información, es la calidad qué motiva a esa información, al movimiento de esa información y cómo se cuenta según unos y según otros. Con esto no os estoy diciendo que seáis unos conspiranoicos y que no os creáis nada nunca, sino que, por favor, tampoco os digo que os aprendáis el método cartesiano, ¿no? Pero que, por favor, tengáis en consideración cómo se manipula y cómo se mueve la información, y que a ellos podáis y queráis sacar vuestras propias conclusiones.